Jeremías capítulo 18 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Fíjense que hay un plan y un propósito de Dios en este pasaje. Termina diciendo el versículo 5: entonces vino a mí palabra del Señor, diciendo: ¿no podré hacer yo con vosotros? Aleluya. Oh casa de Israel, como hizo este alfarero. Qué tremendo, qué tremendo. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. ¡Qué mensaje poderoso! Una de las cosas que me llevó a compartir esta palabra es estar seguros en las manos del alfarero. Así que si quieres comentar allí, en tus comentarios puedes poner: estoy seguro en las manos del alfarero. Amén. Estoy seguro en las manos del alfarero. Y yo quiero hablarte de esto. ¿Cómo comienza el relato? Comienza Dios hablando con Jeremías, pero no le está sugiriendo, no le está proponiendo si tiene ganas, si tiene fuerza, si está disponible, si está full time. No. Le dice: Jeremías, levántate. Aleluya. Jeremías, levántate. Toma esta palabra. Arrebata esta palabra que es para los violentos. Este no es un tiempo de estar dormido. No es un tiempo de estar quietos. No es un tiempo de estar en un letargo espiritual. No. Es hora de levantarnos. Si ustedes se levantan, yo los trasladaré a la casa del alfarero. ¿Qué pasó en la casa del alfarero? Dios le muestra a Jeremías lo que el alfarero hacía con la vasija iba a ser semejante a lo que Dios iba a hacer con sus vidas. Amén. 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 Jeremías conocía a Dios como Dios el proveedor. Jeremías conocía a Dios como Dios el sustentador. Jeremías conocía a Dios como el Padre eterno. Jeremías conocía a Dios como el ayudador. Jeremías conocía a Dios como el capitán victorioso que los llevaba a victoria. Jeremías conocía a Dios como el maestro, como el rey, como el Señor de señores. Pero ahora Dios le quería mostrar que no solamente era todo eso que mencioné anteriormente, sino que es el buen alfarero. El buen alfarero. Y él lo da a entender en los versículos 6 y 7. Él le dice: lo mismo que viste en la casa del alfarero, verás a Dios actuando sobre su pueblo. Aleluya. Alguien que diga: Dios actuará en mi favor. Amén. Dios actuará en mi favor. Claro, Jeremías lo tuvo que experimentar. Jeremías lo tuvo que entender. A Jeremías se le tuvo que abrir el entendimiento. Por eso es que yo, tocando esta palabra el día sábado allí en Luján, Dios me trajo a revelación que la casa del alfarero no solo es un espacio físico, no solo es un lugar de reuniones,
Muchas veces hemos predicado este pasaje y hemos dicho que la casa del alfarero es el lugar donde nos reunimos a alabar a Dios. Y está bien esa interpretación. Pero Dios me dijo, fíjate que si tú estudias más profundamente, te darás cuenta que la casa del alfarero no solo es un espacio físico. Aleluya. Que la casa del alfarero no solo es un lugar bien preparado, bien adornado, bien adaptado para que se reúna la gente que se dice ser iglesia de Cristo. No es solamente un local de reuniones. Cuando Dios le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero, primero le está diciendo, levántate. ¿Por qué? Porque Jeremías iba a salir del letargo espiritual. Porque Jeremías iba a salir de ver todo negativamente, de ver todo fracaso, de ver todo con llanto, de ver todo con lágrimas, de ver todo un panorama desolador con respecto a la casa de Israel. Entonces le dice, levántate porque te voy a mostrar algo diferente. ¿Qué le estaba diciendo? No que iba a un lugar físico, sino que iba a un lugar de comunión íntima. Oh, aleluya. Iba a un lugar de comunión íntima. Iba a un lugar de intimidad con Dios. Iba a un lugar de manifestación de poder y gloria. Porque Dios le dice, Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero. ¿Pero qué le dice? Y allí te haré oír mis palabras. Puedes ir todos los domingos a iglesia, pero puedes ir como una rutina. Puedes ir todos los jueves a la iglesia, pero puedes ir como un costumbrismo. Puedes ir lunes a viernes a la iglesia, pero puedes ir por compromiso y por quedar bien con los líderes. Entonces ese deja de ser el lugar de intimidad en donde recibes la palabra, porque entras de una manera y sales de la misma manera. ¿Por qué? Porque no te aprovecha el oír la palabra. El apóstol Pablo decía que hay mucha gente que oye la palabra, pero la palabra no puede actuar en ellos. La palabra no puede manifestarse en ellos. La palabra no puede ser fructífera en ellos. ¿Por qué? Porque la oyen sin fe. Y dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínense, en vez de agigantar la fe, en vez de fortalecer la fe, en vez de llevar a nuevas dimensiones la fe, al no oír con cuidado, con atención, con prudencia la palabra de Dios, se debilitan en la fe. Y en vez de avanzar, retroceden. En vez de crecer, decrecen. En vez de ir en aumento, van decreciendo. ¿Se da cuenta qué importante es entender con revelación la palabra? Tenemos el logo que dice, levántate y ve a la casa del alfarero. Pero el rema que dice, la casa del alfarero no solo es un espacio físico, es un lugar de encuentro con su presencia. Allí donde Dios te hará oír y entender su palabra revelada. Aleluya. Los otros días me decía un hermanito, pastor, usted sabe que tanto modernismo que se ha metido en la iglesia y parece que yo no caso una, no agarro, no entiendo ni papa, me decía. Y yo le digo, busca al Señor en intimidad, busca a Dios en el secreto, entra en comunión con el Señor, y si tenés que llorar, llorá en su presencia. Si tenés que soltar las cargas, soltalas en su presencia.
si la gente no te comprende, si la gente no valoriza tu trabajo, si la gente te ignora, no importa, vos entrás a la presencia de Dios y hay un Dios que inclina su oído hacia ti, hay un Dios que se deleita en el clamor de sus hijos. Entonces Él estará presto. ¿Para qué? Para hacerte oír su palabra. Oh Jeremías, levántate. Como quiera que te llames, levántate y ve a ese lugar de encuentro con Él, donde tengas una experiencia espiritual con Él, donde venga la revelación del cielo. Oh Santo Espíritu de Dios, hay tanta gente que está sembrando cizaña en el pueblo de Dios, y lo estoy diciendo con dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque son ministros, o se dicen ser pastores, enseñadores, maestros de la palabra y qué sé yo cuánto. Y sin embargo, en vez de arrojar luz a la palabra, están trayendo confusión en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de predicar, en vez de enseñar, en vez de recibir revelación y soltarla al pueblo, están confundiendo con sus estructuras religiosas, sembrando sin darse cuenta confusión entre la gente. Y me refiero a muchos principios que Dios ha establecido en el reino de Dios. Tú tienes que discernir en este tiempo. Pero ¿cuándo vas a discernir lo que está mal y lo que está bien? Cuando entres a la presencia del Dios vivo y poderoso. Tú vas a discernir lo que está mal y lo que está bien cuando tengas un verdadero encuentro con Él y Él comience a hablar contigo. Entonces, lo que te enseñan mal producirá un choque. ¿Por qué? Porque vos estás alineado a Dios. Y si Dios te reveló los principios de la palabra, obediencia, sujeción, honra, poder sembrar, tener un corazón generoso, apoyar los proyectos de la obra de Dios, honrar a los ministros que Dios ha puesto a tu lado, los que te dan una palabra de aliento, los que Dios usa para levantarte cuando estás caído, los que están continuamente orando, velando por ti. A esos vas a escuchar, a esos vas a recibir la enseñanza y de esos vas a aprender y vas a ser edificado en la palabra. ¿Por qué? Porque esos lo puso Dios en el camino. Los que hoy aparecen en las redes y tú ni siquiera los conoces. Hay gente que está escuchando a los... Yo no tengo nada contra nadie, pero le digo con dolor en mi corazón, hay gente que está escuchando doctrinas que no son las doctrinas del evangelio puro y verdadero que predicaron los apóstoles. Hay gente que sin saber le ponen amén y aleluya a religiones, a sectas. Sí han salido del evangelio, pero han desvirtuado, han contaminado, han profanado lo puro de Dios, lo santo de Dios, y se han levantado en contra. Te doy un ejemplo del diezmar con obediencia a Dios, del honrar a los ministros que Dios utiliza para bendecirte. Todas esas cosas se levantan en contra, y si tú no estás con la revelación de Dios en tu corazón, entonces te confunden. Y la gente toma lo negativo por bueno. Y entonces empiezan a decir,
a mí no me funciona el diezmo, no lo practico más. Bueno, allá tú. Pero mientras tanto hay otros que han entrado en el secreto de Dios, que se han introducido en la casa del alfarero. Y allí Dios los está moldeando, allí Dios los está trabajando, allí Dios está actuando sobre ellos. Y cuando aprenden y se les revelan los principios del reino, esos principios les funcionan, se desatan la finanza, la bendición de Dios viene sobre su economía, el devorador es reprendido de su casa. ¿Por qué? Porque le han creído a Dios y no a los que se levantan con una falsa doctrina, diciendo esto no, esto sí, aquello otro no, esto sí. ¿Qué dice San Juan? Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Que vivamos bien, que andemos en novedad de vida, que vivamos una vida de abundancia. Pero no se refiere solo a lo material, no se refiere solo a lo monetario, no se refiere solo a las finanzas, sino que Dios dice, yo deseo que tú seas prosperado como prospera tu alma. Entonces tiene que haber un equilibrio. No es que ahora estoy en el Evangelio apostólico y predico la doctrina de la prosperidad. No se confunda. Mi mirada seguirá puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra confianza siempre estará puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando aplicamos los principios de su reino, eso actúa poderosamente. ¿Para qué? Para bendecirnos en abundancia. Y lo que otros se pierden por ignorancia, lo que a otros no le funciona por falta de revelación, a nosotros nos empieza a abrir un nuevo camino de bendición. Como dice Deuteronomio 28. Eso está en el Viejo Testamento. Pero Dios te dice, te pondré por cabeza y no por cola. Pero antes le dice, si oyeres atentamente mi voz, si pusieres por obra mis decretos, mis estatutos, mis mandamientos. Lo que pasa es que esta carne humana, terrenal y hasta a veces diabólica, se revela a los principios de Dios, se revela a los decretos de Dios, se revela contra la ley de Dios. Por eso Dios le dice a Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras, no la palabra del pastor fulano, no la palabra del profeta sultano, no la palabra del apóstol mengano, no la palabra del pastor David Mosqueda, no, te haré oír mis palabras, dice Dios. Ella es la palabra, dice Pedro, profética más segura. Aleluya. Puede venir a ti el profeta más renombrado de la tierra, pero si te suelta una palabra desde sus sentimientos, desde sus emociones o desde sus pensamientos propios, tú te vas a discernir. Tú te vas a discernir, esa palabra no vino del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con la palabra profética de Dios más segura. Aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque antes de que venga ese profeta y te suelte una palabra, ya Dios te lo tiene que anticipar por su palabra. Amén. Amén. Por eso es que hay tanta confusión, porque a veces prestamos oído a donde no tenemos que prestar oído.
y abrimos nuestro corazón a donde no tenemos que abrir nuestro corazón. Porque la palabra de Dios en el libro de San Judas dice que hay falsos maestros, dice que hay falsos profetas, dice que hay falsos apóstoles, dice que hay gente que se la da de ministro y no lo son, y han salido de entre nosotros. ¿Se da cuenta? Hay gente que ha hecho del cristianismo una religión, una secta, doctrinas erróneas. Y el apóstol Pablo dice doctrinas de demonios. Yo he escuchado a ministros tratar a otro ministro como hijo del diablo. Una cosa terrible, una cosa horrorosa. ¿Quién somos nosotros? Si el único juez de la tierra y del cielo es nuestro Dios. No podés sacar de contexto lo que Jesús le dijo a los fariseos. No podés sacar de contexto lo que Jesús le dijo a los religiosos. No podés sacar de contexto lo que Jesús les dijo a los que hacían negocios en el templo. ¿Por qué? Porque le daban una vela a la gente y no se la permitían prender. ¿Por qué? Porque después la tenían que dejar al pie de un altar y luego la agarraban otra vez y la volvían a vender. Aleluya, aleluya. Por eso dice, si entras a la casa del alfarero, vas a oír no las palabras de hombre alguno, sino mi palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y Jeremías obedeció. Quiera Dios que tú tengas un corazón dócil, entendible, y obedezcas esta palabra que estamos soltando a tu corazón. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es lo que ves, Jeremías? Que el alfarero está trabajando sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, escuche bien, la vasija de barro que el alfarero estaba forjando, que el alfarero estaba moldeando, que el alfarero estaba trabajando en ella, la vasija de arcilla de barro se echó a perder. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Hoy eres convocado a las naciones, no porque tú seas algo, sino porque te dejaste moldear en las manos del alfarero. Hoy estás siendo convocado a otros lugares, a liberar territorios, a bendecir gente y multitudes que necesitan y que tienen hambre de Dios, del Dios vivo. No porque seas algo, no porque hayas logrado ser renombrado y que muchos han puesto tu mirada en ti. No, 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 no. Porque te has dejado trabajar en las manos del alfarero. Y Él, escucha bien, Él, cuando muchos te creían perdido, cuando muchos dijeron, ¿qué va a hacer Dios con este? Cuando muchos dijeron, ¿qué va a hacer el Señor si este es un plomo, si este es un pesado, si este es un carnaza, si este es, no sabe lo que es, mejor ni nombrarlo, a ver si aparece? Pero lo que no sabían esa gente era que tú te echaste a perder, pero en las manos del alfarero.
no te soltaste de la mano del alfarero. No te soltaste de las manos del alfarero. Solo fue un tiempo en donde flaqueaste. Solo fue un tiempo en donde te debilitaste. El Espíritu Santo está hablando a muchos en esta hora. Muchos que se creían que ya Dios no les llevaba el apunte, que ya Dios no los escuchaba, que ya Dios no traía ninguna respuesta a tantos problemas que se le habían levantado. Pero hoy Dios te dice, sí, has pasado un periodo de flaqueza, sí, has pasado un tiempo en donde te creían perdido, en donde te creían que nunca te ibas a levantar, en donde te creían fracasado o fracasada, pero lo que no sabían es que tú nunca te soltaste de la mano del alfarero. Oh, hay unción profética, hay unción apostólica, hay unción que está fluyendo. Toca su manto, préndete a su manto. Agárrate, ciñete. Oh, se siente el perfume que llena toda la casa, se siente una experiencia que no la puedo explicar con palabras. Oh, se siente esa experiencia sobrenatural. Estamos entrando en el secreto de Dios. Estamos entrando en la intimidad con Dios. Estamos entrando en esos niveles espirituales, aún donde el diablo no sabe qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estamos en la rueda del alfarero. Estamos tomados de la mano del alfarero. Estamos a salvo. Estás salvaguardado. No. ¿Cómo me ves? Jeremías, yo estoy trabajando en la rueda del alfarero. Entonces, ¿cómo me ves? Como un barro que ha tenido un tiempo de flaquezas, que ha tenido un tiempo de debilidades, que ha tenido un tiempo de desierto, que ha tenido un tiempo de soledades, que ha tenido y ha sufrido algunas injusticias, algunas traiciones, algunos sinsabores, algunos desprecios, algún vituperio, alguna calumnia, algunas palabras violentas, algunas palabras despectivas, algunas acusaciones falsas. Todo eso es cuando el barro se echa a perder, pero permanece en la rueda. Aleluya. Alguien que ponga permanezco en la rueda de su voluntad. Permanezco en la rueda de su voluntad y de su propósito. Hoy te declaro con las palabras del salmista David: Dios cumplirá el propósito que ha tenido contigo. ¿Por qué? Porque cuando muchos dudaron de ti, Dios te ha sostenido con su diestra de poder, con sus manos alfarera. Por eso es que has pasado momentos duros. Por eso es que has, se podría decir, bebido tragos que fueron amargos. Y te sentiste flaquear, te sentiste débil. Pero la palabra me dice, si estás en las manos de Dios, diga el débil, fuerte soy. Porque no es tu debilidad, es su poder que se perfecciona
en nuestras debilidades. Santo, santo, ya estoy cerrando. Dice el apóstol Pablo que somos barro. Y muchos dicen, no, yo no soy barro. Eres barro, eres barro, eres barro. Eres barro débil, eres barro insuficiente, eres barro que flaquea, eres barro que muchas veces quiere mirar para atrás, eres barro que muchas veces quiere rendirse, eres barro que muchas veces quiere tirar la toalla, eres barro. Pero ¿qué dice el apóstol, pastor? El apóstol dice que aunque seamos barro, Dios ha colocado su tesoro, aleluya, su Espíritu Santo, su presencia dulce y agradable, su amor inconmensurable, su paz, su presencia incondicional, la ha derramado en nuestros corazones. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia no sea de nosotros, sino de Él. Oh Santo, mientras estés en humildad, seguirás brillando su presencia en ti. El día que te llenas de orgullo, el día que te envaneces, el día que te la crees, el día que te llenas de egoísmo, el día que pones una tarifa en tu ministerio, el día que pones un precio a tu impartición profética, ese día puede que ya no brille el oro sobre ti. Pero mientras te vistas de humildad, mientras tu corazón esté rendido delante de Dios y busques una palabra para a donde Dios te quiere llevar a hablar, el día que saques lo precioso de entre lo vil, serás como mi boca, dice Dios, porque he puesto tus palabras en mi boca. Y esas palabras son espíritu y son vida. ¿A quién? A las naciones de la tierra. A las naciones de la tierra. A las naciones de la tierra. Shebalabarabakanda. Shabalabarabakanda. Como hizo el alfarero con la vasija de barro, pregunta el Señor, ¿no podré yo hacer también asimismo con vosotros? Déjate moldear por el Señor. Él no te quiere a tu imagen. Él no te quiere a tu semejanza. Quizás tú has pensado ser algo o alguien y Dios quiere otra cosa para ti. No te estoy sembrando dudas. Estoy encendiendo el llamado de Dios en tu corazón. Quizás tú dijiste, pastor, nunca, porque Dios me llamó a evangelista. Y sin embargo, Él está moldeando y trabajando en ti un corazón pastoral, un ministerio que va a andar con la gente, que va a mentorear a la gente, que va a ser padre de muchedumbre. Y Dios te tiene que romper, y Dios te tiene que permitir que te deshagas, pero en sus manos, en su rueda, en su presencia. ¿Para qué, pastor? No porque Él quiere verte bajoneado, tirado,
no porque Él quiere ultrajarte, porque si nos ponemos a ver lo que hace el alfarero, es todo un proceso. El alfarero se le arrugan las manos. ¿Por qué? Porque trabaja con el agua y con el barro. Y se le pone infinita la piel. ¿Por qué? Porque lo moldea y lo moldea y lo amasa y le da la forma, no que el barro quiere, sino la forma que el alfarero ya tiene en su mente hacer. Aleluya. Jeremías iba a ser sacerdote como sus padres. Dios lo dio por profeta a las naciones. No es lo que el barro quiere. Como dijo Jesús en el huerto de Getsemaní, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. ¿Cuántos pueden decir en esta hora, sea hecha tu voluntad y no la mía? Sea hecha tu voluntad, oh Padre amado, y no lo que yo quiero, y no los pensamientos que yo he tenido, y no lo que yo he creído que iba a llegar a ser. Aleluya, aleluya. Dios, si hemos tomado nuestra propia forma, rómpenos y haznos de nuevo. Rómpenos, pero no nos dejes deslizar de tu mano. Rómpenos, pero no nos dejes caer de tu rueda, porque allí seguirás trabajando. Y aunque nos hemos deshecho, aunque nos hemos echado a perder, lo que muchos que nos creían perdidos, que nos creían fracasados no saben, es que tú sigues trabajando en nosotros. Se determina a ponerse en tu presencia. Dile conmigo esta voz profética que dice: yo quiero ser como tú. Señor, ayúdame. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Vamos, díselo una vez más. Yo quiero ser. Yo quiero ser como tú. Señor, ayúdame. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor.